Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar entonces con el tema de contaminación. Luego de haber visto lo que es salud ambiental, que se refiere a la salud de las personas, del medio ambiente y de no exponerse innecesariamente a los riesgos. Entonces vemos la contaminación. La contaminación, que es la alteración de las características naturales que tienen los factores del medio ambiente. Cuando nosotros alteramos las características que ha tenido el medio ambiente desde hace miles o millones de años, lo estamos contaminando. Cuando ponemos un edificio en medio del monte, lo estamos contaminando visualmente. Estamos alterando las características normales del monte. ¿Ya? Cuando en medio del bosque colocamos un balneario, lo estamos contaminando porque estamos alterando sus características. ¿Ya? Lo importante es promover el desarrollo, ya construir edificios para vivir o el balneario para que las personas mejoren su calidad de vida, disfrutar del medio ambiente, descansar, realizar actividades de ocio para reponer energía. Es importante, pero hacerlo de manera sostenible. ¿Qué significa sostenible? ¿Alguien me puede decir, jóvenes? ¿Recuerdan el término sostenible? Satisfaciendo, es decir, desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades que tenemos en nuestra generación actual, pero sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Es decir, si vamos a poner un balneario para disfrutar del bosque y de la naturaleza, tenemos que garantizar que ese bosque y esa naturaleza permanezcan en esas mismas condiciones para que generaciones futuras también puedan disfrutar. O si vamos a colocar un edificio en el monte para viviendas, tenemos que diseñarlo de tal manera que sea sostenible en el tiempo, que el monte siga con sus características, con sus animalitos, con el agua pura, el aire puro, el suelo puro, es decir, limpio, sin contaminación por residuos sólidos, es decir, que sea un desarrollo sostenible. Cualquier alteración de las características normales es contaminación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a ir avanzando. Y es eso, ¿no? La contaminación es la alteración del medio ambiente por la acción de agentes físicos, químicos o biológicos. Los agentes físicos son todas las cosas materiales que podemos ver. Los agentes químicos son gases o sustancias tóxicas, nocivas o venenosas, ya que también pueden alterar las características normales que tenga el medio ambiente. Y los agentes biológicos pueden ser viruses, bacterias o animales o fauna nociva como las ratas o los vectores que transmiten enfermedades como las cucarachas o los mosquitos y las moscas, ¿ya? Entonces, la contaminación es la alteración que se presenta en concentraciones suficientes y en lugares concretos. Les hacía el ejemplo de una gotita de veneno en un vaso de agua y una gotita de veneno en el océano. En el océano una gotita es una fracción muy, muy, muy pequeña que si uno toma un vaso de agua del océano no se va a enfermar, porque esa gotita se disuelve, se diluye de tal manera que la concentración, que la concentración de ese veneno no es suficiente para hacer daño, ¿ya? En cambio, una gotita de veneno en un vaso nos puede matar. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se dice que hay contaminación? Cuando se altera, pero en concentración suficiente y un lugar concreto. Entonces, colocar un balneario en medio del bosque, si no genera agentes, agentes físicos, químicos o biológicos en concentración suficiente para alterar al medio ambiente, entonces no estaría contaminado. ¿Ya? Depende entonces de la concentración, de la cantidad de esos agentes que alteran las características del medio ambiente, depende de esas concentraciones para decir si estamos contaminando o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen límites máximos admitidos de agentes contaminantes. ¿Listo?
Por ejemplo, si se supera entre 68 u 80 decibeles, que es la unidad de medida del sonido, si se supera esa cantidad, entonces estamos hablando de ruido. Y el ruido es dañino para la salud, es molesto, es contaminación auditiva. ¿Ya? Entonces hay unos límites y esos están establecidos en la norma boliviana. Entonces, para resumir, contaminación es alterar las características normales que tiene el medio ambiente o los factores del medio ambiente, agua, suelo, aire, agua, suelo, atmósfera, alterar las características que tienen esos factores del medio ambiente, pero con contaminantes, con agentes contaminantes en concentraciones suficientes, es decir, que superen límites máximos permitidos. Se los voy a escribir acá, ¿ya? Entonces, estos agentes contaminantes, si son mayores que los límites máximos admitidos o permitidos, entonces hay contaminación. Si esos agentes contaminantes son menores que el límite máximo permitido, entonces no hay contaminación. ¿Ya? Entonces, si los agentes contaminantes en su concentración son mayores que los límites máximos admitidos, hay contaminación. Sí contamina. Si los agentes contaminantes están en una concentración que es inferior, que es menor que los límites máximos admitidos para ese agente contaminante, si es menor la concentración de los contaminantes, entonces no hay contaminación. Eso recuérdenlo. No contamina. Es como el caso cuando veíamos los problemas ambientales de Bolivia, de los pueblos nativos o los pueblos originarios que vivían en el TIPNIS, en el territorio indígena, Parque Nacional Isiboro-Sécure, ¿no es cierto? Esas tribus han vivido ahí por miles de años, más de 10.000 años, y no han alterado las condiciones o las características normales del medio en el que viven. Se dedican a cazar, hacen sus necesidades, la entierran, o puede que ni siquiera la entierren y hagan sus necesidades a cielo abierto, pero esa cantidad de contaminantes no es suficiente para dañar el medio ambiente. Entonces ellos no están contaminando. ¿Listo? Vamos a continuar entonces, jóvenes, si quieren saquenle una captura. Continuemos. Entonces, la contaminación tiene unas características. No es, no es que hayan unas sustancias peligrosas, lo que es peligroso es la cantidad o la concentración o dosis de esas sustancias. El veneno, muchas veces una gotita de veneno sirve para... ¿Creen que el veneno nos ayude, nos sirva para algo, jóvenes? ¿O siempre es malo? A ver, ¿quién me Puede responde? servir para reducir cierta población de algún tipo de roedor o algo así. Ya, sí, pero ¿y para el ser humano el veneno nos servirá para algo o no? ¿Alguna vez? En concentraciones muy, muy, muy chiquitas nos sirve para desparasitarnos, para envenenar a los parásitos que tenemos, pero no lo hagan ustedes automedicándose, ¿ya? No lo van a hacer automedicándose. Les ponía el ejemplo de la manzana y las pepas. Las pepas de la manzana contienen cianuro y el cianuro es un veneno. Muchas veces las personas se comen la manzana, comen la cáscara, comen las semillitas de la manzana y no pasa nada, porque la dosis del cianuro contenido dentro de las pepitas de la manzana, que es un veneno, es muy baja. No mata al ser humano, pero sí mata a los parásitos que pueden estar dentro de nuestros intestinos. ¿Ya? Sin embargo, si uno ha comido pepas de manzana todos los días
durante 20 años, puede que llegue a una concentración en su cuerpo que no se haya eliminado y sea una dosis letal, es decir, que la pueda matar a la persona. Les repito el ejemplo que les dije la anterior vez. Cuando mi esposa estaba embarazada, una amiga les recomendó comer la manzana, pero no, no toques las semillas de la manzana con el cuchillo. Cuando cortes la manzana, que el cuchillo no toque las semillas de la manzana, porque luego puede entrar en contacto con la manzana y ese poquito de cianuro le puede hacer daño al bebé. Cuando es todavía tiene una semana, 2 semanas o un mes y el bebé recién es del tamaño de una arvejita o del tamaño de una haba. Entonces, para un bebito tan chiquito, en una dosis como una pepita de manzana sí le puede matar. ¿Ya? Entonces, las sustancias no es que sean peligrosas de por sí, la cuestión es la dosis, la concentración de esa sustancia. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, Inge. Ya, Sí, todas las que algún día van a ser mamás o los que algún día van a ser papás y a su esposa le dan manzana, la manzana es muy buena, pero cuídenlas a sus esposas o ustedes, señoritas, cuando sean mamás o vayan a ser mamás, cuídense de la pepa de la manzana para que no le haga daño a su bebito. ¿Ya? Eso, entonces lo peligroso es la cantidad, la concentración de esas sustancias peligrosas. ¿Listo? Eh, Algunas sustancias en un lugar pueden ser contaminantes y en otro puede que no sean contaminantes. Les decía, una gotita de cianuro en un vaso de agua es veneno y nos puede matar. Una gotita de cianuro diluida en un lago o en el mar no va a contaminar y no nos va a hacer daño. ¿Ya, jóvenes? Eso entonces tómenlo en cuenta. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, Ya, hoy sí se está escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, sí, Inge. ahora no hay Ya, inconveniente. ya, perfecto. Era por lo que Entel estaba con problemas. Ahora sí estamos bien. Entonces, hay dos tipos fundamentales de contaminación que tienen que ver con quién la origina. Eh, ¿Alguien recuerda cuáles eran las fuentes de contaminación? Había una fuente natural y la otra que no era natural. ¿Recuerdan? La contaminación, es decir, esa alteración de las características de los factores naturales del ambiente, es decir, el agua, la atmósfera, el aire que está en la atmósfera y el suelo, pueden ser alteradas por dos fuentes. Una por fuentes naturales y otra por causas de la actividad del ser humano. Entonces, cuando la fuente o el origen del contaminante es una fuente natural como un volcán que hace erupción y echa cenizas al aire, está calentando el ambiente, lo está alterando a la atmósfera, la está alterando, sube la temperatura, la está contaminando. Cuando echa gases tóxicos como azufre y demás gases tóxicos a la atmósfera, la está contaminando. Porque con una lluvia eso se vuelve lluvia ácida y nos disuelve los metales de las construcciones, nos arruina las pinturas y demás. ¿Ya? Además que los gases estos al respirarlos hacen daño a las personas, les pueden envenenar y algunos se pueden morir si están muy cerca de una concentración grande de esos gases tóxicos. Otras fuentes de contaminación natural, de origen natural, pueden ser algún animalito que se murió, se cayó al río y lo está envenenando con las bacterias que están descomponiendo la carne de ese animalito muerto. O los excrementos de esos animales, como de las palomas. Puede que estén cayendo todo el tiempo sobre una casa o sobre un auto o sobre una piscina. Entonces le están contaminando. Eh, Eso. Un incendio natural ocasionado naturalmente porque cayó un rayo y se quema un bosque, entonces ahí también se generan humos, hay aumento de temperatura, entonces hay contaminación de origen natural. El hombre no tuvo nada que ver con eso, pero la naturaleza provocó ese fenómeno y puede haber contaminación. ¿Listo? Por otro lado, cuando el hombre, el ser humano, cuando yo digo hombre me refiero, jóvenes, al ser humano. No me gusta hacer distinción entre hombre y mujer porque eso no existe. Ya todos somos iguales. Cuando yo digo hombre me refiero al ser humano.
Cuando el ser humano es el que origina la contaminación, se llama contaminación antropogénica. Génesis, génico es origen, antropos es hombre o ser humano. Entonces, contaminación generada por el ser humano. También se dice antrópica. Entonces, el ser humano con su actividad productiva, económica, para generar bienes y venderlos, para producir en las industrias, puede generar contaminación a la atmósfera, puede generar contaminación mediante efluentes a los cauces naturales de agua, superficial o subterránea, puede generar desechos sólidos o residuos sólidos como basura, que también contamina los suelos. ¿Ya? Puede el hombre talar, al talar todo un bosque, le alteró las características naturales de las características normales del medio ambiente. Entonces, ahí está contaminando el ser humano. Cuando se transportan los barcos con combustible, con petróleo, desde el Medio Oriente hasta América, o cuando se transporta productos desde Bolivia hasta el Brasil, puede que haya ruptura de un barco o puede que haya ruptura de un ducto y se contamine aguas, ahí se afecta a la fauna, miren, a las aves, a los peces, a los animalitos, se los baña con ese petróleo y ellos no pueden nadar, no pueden moverse, no pueden volar, se quedan pegados y sufren, les salen llagas y se mueren. ¿Ya? Entonces todo eso es por la actividad del ser humano, actividad económica, industrial, productiva, pero también puede ser por la actividad social. Nosotros en todas nuestras actividades para sobrevivir realizamos actividades sociales. Al comer, al vestirnos, al bañarnos, realizamos actividades sociales. Y ahí también generamos agentes contaminantes, que pueden ser residuos sólidos, residuos líquidos, ¿ya? O al transportarnos de un lugar a otro, al pasear en vehículo, en la moto, estamos quemando combustibles fósiles, estamos quemando gasolina, estamos también generando gases tóxicos. ¿Listo? Entonces, esta contaminación antropogénica es la generada por el ser humano. En el examen, cuando yo les pregunte eh, cuáles son los dos tipos de contaminación, son la de origen natural y de origen humano o antropogénico. ¿Ya? Si yo les pongo una pregunta del examen, y marque las dos y les pongo de origen humano, de origen natural y de origen divino, el que ponga de origen divino le voy a poner mal la respuesta. Ya no van a ser tan difíciles las preguntas, pero sí tienen que tener cultura ya para hablar sobre la carrera. ¿Listo? ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya, según el origen o la fuente, ¿cuáles son los dos tipos de contaminación? Rapidito, como si les preguntara y les dijera buenos días, ¿qué responderían ustedes? ¿Cuáles son los orígenes de la contaminación o cuáles son las fuentes? Las dos fuentes son Natural de y origen antrópica. natural y antrópica, Ya, por mejor la digan actividad humana. antropogénica. Antropogénica es más elegante. ¿Ya? Antropogénica. Está muy bien. Entonces, la contaminación, según la fuente, puede ser contaminación natural o contaminación antropogénica. Y si no se acuerdan, producida por el ser humano. ¿Listo? Hay una norma que dice el que contamina paga, pero es una norma que se generó para que, por ejemplo, estas grandes industrias que generan contaminación a la atmósfera adecúan y pongan filtros y esos filtros capturen los gases tóxicos o los sólidos que están emitiéndose a la atmósfera. Sin embargo, poner esos filtros les cuesta tanto como crear otra industria nueva. En cambio, la multa es poquita y se han acostumbrado las industrias a pagar la multa y seguir contaminando. ¿Por qué? Porque si se atreven ellos a colocar el filtro aquí en las chimeneas, entran en quiebra y se salen del negocio. ¿Ya? Entonces, esa es la norma, la filosofía que dice, el que contamina paga. A veces pagan, pero de manera fuera de la ley y sobornan a la persona que controla, como cuando ocurrió un derrame de las empresas mineras hace un par de años en el río Pilcomayo, aguas arriba del río Pilcomayo, creo que por Potosí u Oruro, las mineras tuvieron derrames de sustancias peligrosas y al día siguiente,
Al día siguiente ya vino la autoridad del río Pilcomayo, que es un río internacional, vino la autoridad y dijo, no hay nada de contaminación en el río. Sin tener tiempo suficiente para hacer las pruebas, los análisis, ver las concentraciones de los contaminantes, dijeron, no hay contaminación. Entonces, ¿qué pasó ahí? La empresa que derramó le pagó un soborno de $10,000 a la autoridad esa, y esa autoridad dijo, no hay ninguna contaminación. Y la multa hubiera sido de unos 100,000 o $200,000. Entonces, las empresas prefieren pagar, y muchas veces pagar sobornando, y no hacerse cargo para remediar y subsanar lo que han hecho. ¿Ya? Entonces, lamentablemente en la práctica eso ocurre. Ustedes han llevado una materia de ética ambiental, de ética profesional. Ahí tienen ustedes que haber aprendido para no vender su conciencia y más bien proteger al medio ambiente. Hay ética relacionada también con el medio ambiente. ¿Ya, jóvenes? Es muy importante que si ustedes en algún momento están en un cargo de autoridad ambiental competente, hagan respetar la norma, sigan los procedimientos y si hay algún daño al medio ambiente, poner las sanciones, pero también exigir que se haga una remediación al medio ambiente. ¿Ya? Vamos a continuar. Lo malo de la contaminación, jóvenes, es que no es focalizada. La contaminación, igual que el desarrollo de la civilización de hoy en día, es global. Es un problema global que abarca a todo nuestro globo terráqueo. Eso lo digo porque se puede generar contaminación en un país muy industrializado, miren, pero los humos van a la atmósfera. La tierra gira, los vientos soplan y esos humos contaminantes pasan la frontera. La contaminación no reconoce fronteras, no reconoce límites geográficos, no reconoce que haya un mar ahí, por la atmósfera pasa nomás la contaminación. No reconoce idiomas y pasa. Estas fábricas pueden también echar sus residuos a los cauces naturales de agua, a los ríos, a los lagos o al mar, y esos ríos pasan países como el Pilcomayo va a la Argentina y Paraguay, o la Quebrada Internacional en Pocitos igual pasa a la Argentina. Entonces pasa, lo que se echa en, en un lugar río arriba va a transportar la contaminación a los países que están río abajo. ¿Ya? Los vehículos como aviones o barcos igual viajan y van echando sus contaminantes que resultan de la combustión de combustibles fósiles para el funcionamiento de sus motores. O también puede haber derrames. En muchos casos, las generadoras de electricidad en centrales nucleares, que tienen esta forma las centrales nucleares, pueden también generar calentamiento alrededor, pueden generar algunas sustancias radiactivas. ¿Recuerdan cuando hubo el tsunami en Japón hace unos años? El agua inundó las centrales nucleares y el material contaminante estaba mezclándose con el agua del mar. Y los japoneses hicieron un trabajo para resguardarla. Sin embargo, mucha agua fue contaminada y no pudo haber sido habilitada o usada para devolvérsela al mar o para otros usos porque estaba contaminada con radiación. ¿Ya? Finalmente, muchas veces en los países industrializados se usa mucho aire acondicionado, muchos aerosoles, muchos perfumes en aerosol, muchos desodorantes de ese estilo, muchos refrigerantes de vehículos o de heladeras o de freezers que tenían unos gases contaminantes que eran los clorofluorocarbonos, que vamos a ver al final de esta diapositiva, que esos gases subían a la atmósfera y se mezclaban con la capa de ozono y la rompían. Pero no la rompían sobre su país, sino se iban a los polos y rompían ahí la capa de ozono. Además, estos gases que contaminan en estos países industrializados suben y se acumulan en esta parte formando una especie de techo, una especie de raibanizado a nuestro planeta le hacen, y eso genera el calentamiento global, que también les voy a explicar más adelante en otra diapositiva. ¿Ya? Entonces, lo malo es que se contamina en un país y la contaminación no se queda ahí, viaja a otros países.
Hubo el caso de una lluvia de sangre en la India hace unos años, creo que en 1985, en la cual llovió, pero llovió algo rojo, llovió sangre, se asustaron, pensaron que era el fin del mundo, la piel de las personas se irritó mucho. ¿Qué pasó? Que en alguna fábrica en otro país echaron o se les quemó alguna sustancia tóxica, salió a la atmósfera, el viento la llevó a otro país, que era la India, ahí llovió y les llovió la sangre. Pero no era sangre, sino eran sustancias tóxicas generadas en otro país. ¿Ya? Entonces ese es el problema global de la contaminación, que no se queda la contaminación en el país donde se origina, sino desafortunadamente va y afecta a países menos desarrollados, más pobres, a los países más limpios, que no contaminan. Generalmente a ellos le llegan los efectos de la contaminación de otros países más desarrollados. Entonces, la contaminación se ejerce, la alteración de las características naturales del medio ambiente se ejercen sobre los factores ambientales, sobre los tres principales factores. ¿Recuerdan cuáles son los tres principales factores del medio ambiente, jóvenes? ¿Alguien recuerda cuáles son los tres principales factores del medio ambiente? Aire y suelo. Agua, aire, suelo. Esos tres. El agua, el aire que está conformando la atmósfera y el suelo, ¿no es cierto? Y esos tres factores del medio ambiente pueden ser alterados. Las concentraciones de químicos, las concentraciones o las características electromagnéticas del agua, porque cada molécula de agua tiene enlaces electromagnéticos que las mantienen unidas a las moléculas del agua entre sí. Eh, entonces pueden ser alteradas la temperatura, el color, la composición, todas esas características pueden ser alteradas y hacerlas no deseables o venenosas o tóxicas para el ser humano. Lo mismo ocurre con el aire, que debería ser transparente, igual que el agua, insípido, inoloro e insabor, es decir, sin ningún olor, sin ningún sabor, ¿ya? Y el suelo tiene características. El suelo es como la piel de la tierra, es una capita delgadita que está sobre la superficie de la tierra, que no mide más de 40, 60 centímetros, que tiene una composición de arena, arcilla, y además materia orgánica, resultado de la muerte de mucha vegetación o de animalitos. Y esa materia orgánica la hace a esa capita del suelo, que es como la piel de nuestro planeta, pero bien delgadita, la hace fértil, es decir, la hace propicia para cultivar, para que esté verde. Pero si se alteran las características del suelo, que además es poroso, es decir, tiene mucho aire dentro de sí el suelo, tiene muchos huequitos, si se lo compacta mucho, no tiene aire, se seca, no se puede almacenar agua, se pierden sus nutrientes, entonces se tiene un suelo alterado, es decir, lo hemos degradado, ya no nos sirve para cultivar, para tener materia vegetal que pueda convertir el dióxido de carbono de la atmósfera en aire limpio, en oxígeno. Además que no ayuda para mantener al suelo unido y evitar la erosión y convertirse en desiertos. ¿Ya? Entonces, estos tres factores ambientales son los que se pueden alterar o se pueden contaminar. ¿Y cómo se contamina? Al alterar sus características naturales, ya sea de la composición física, ya sea por la composición química o por las características energéticas que tengan estos tres factores. También se puede contaminar por la presencia de agentes biológicos, es decir, bacterias, parásitos o viruses en el agua, bacterias, parásitos o viruses en el aire, bacterias, parásitos o viruses en el suelo. Entonces se puede alterar con esas tres formas, alterando las características físicas, las características químicas y las características biológicas de estos tres factores del medio ambiente. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el primer factor, el factor agua, el recurso hídrico. Entonces la contaminación hídrica está contemplada en la Ley del Medio Ambiente de Bolivia, la Ley 1333,
Y dice que la contaminación hídrica es la alteración de las propiedades físico-químicas, es decir, físicas y químicas del agua, y también pueden alterarse las propiedades biológicas del agua por sustancias ajenas y lo que les decía al principio de esta clase, por sustancias ajenas con concentraciones que estén por encima o debajo de los límites máximos o mínimos permisibles. Veamos. Ya, aquí está el límite máximo. El límite máximo admisible o permisible, pongámosle LMP para no confundir con ley del medio ambiente. Y aquí abajo está el límite mínimo permisible. Esa debería ser una M minúscula. Para que diga mínimo, ¿ya? Aquí está el límite mínimo permisible. Entonces, si estamos midiendo, por ejemplo, el cloro. No tiene que superar el 2%, por ejemplo. Porque si supera el 2% nos la va a corroer a las cañerías. Si regamos las plantitas en la casa, las va a matar a todas las plantitas. ¿Listo? Pero tampoco tiene que ser inferior al 0,6, digamos. No lo tomen exacto. Cuando estudiamos ese tema de contaminación hídrica, ahí lo van a ver exactamente. 0,6%. Porque si es inferior esa cantidad, a ese porcentaje, ¿qué va a pasar? El cloro en el agua no va a matar a a los parásitos, a los microorganismos dañinos que están en el agua. ¿Ya? Entonces, si está por aquí, no hay contaminación. Si está por aquí, no hay contaminación. Si leemos y nos sale que el cloro tiene esta cantidad, un 10% o 20%, imaginen, 20%, entonces hay contaminación porque se supera el límite máximo. Si el cloro medimos y nos sale 0, no me graficó y me hizo una raya. 0,001%, entonces hay contaminación porque algo ocurrió, se alteró la composición de tal manera que con este valor tan chiquito no va a matar ningún virus, ninguna bacteria. Por ejemplo, si hay cólera, el cólera va a vivir feliz porque no hay cloro que lo mate y nos va a enfermar. ¿Ya? Entonces, la contaminación hídrica es alteración de las propiedades físicas, químicas, físico-químicas y biológicas del agua por sustancias ajenas, por encima o debajo de límites máximos o límites mínimos permisibles, según que responda de modo que produzcan daños a la salud del hombre, deteriorando su bienestar o su medio ambiente. ¿Ya? Aquí tenemos esto. Voy a borrar, a ver. Si quieren, cópiense. Aquí están los límites máximos permisibles, los límites mínimos permisibles, ¿no es cierto? Si la cantidad de la sustancia que estamos analizando está entre el límite superior, que es el máximo, y el límite inferior, que es el mínimo, entonces ese factor, como el agua, no está contaminado. Si la cantidad de la sustancia o de la propiedad que estamos analizando está arriba del límite máximo permisible o está debajo del límite mínimo permisible, hay contaminación. ¿Ya? Hay alteración de las propiedades físico-químicas que podrían producir daño a la salud del hombre o podrían dañar a nuestro medio ambiente. Dañar a nuestras casas, a nuestras tuberías y provocar fugas, por ejemplo, en las cañerías. ¿Ya?
Entonces, cópiense si gustan ese cuadrito. Voy a borrarlo ahorita para que podamos ver la imagen. ¿Ya? ¿Ya se lo copiaron, jóvenes? Sí, Inge. Ya, voy a borrar. Ya. Entonces, miren, las características o propiedades físico-químicas y biológicas del agua son estas. El agua es una molécula que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Miren los amarillitos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno más grande. Hay algunas bacterias y partículas, miren esos verdes, hay algunas bacterias y partículas orgánicas que están disueltas en el agua, es decir, están dentro del agua, dentro de una gotita de agua, provienen del mundo animal y vegetal, es decir, por descomposición de animales o de plantas que han estado en contacto con un río. Puede haber esas bacterias o pueden haber partículas orgánicas, pedacitos de carne, por ejemplo, pedacitos de piel, pedacitos de cabello, eso es materia orgánica, ¿ya? Algunos residuos de un ser vivo son materia orgánica. ¿Listo? También hay oxígeno disuelto en el agua, miren, oxígeno solito. Y ese oxígeno es el que los pececitos consumen dentro del agua a través de sus branquias. Respiran debajo del agua ese oxígeno que está disuelto en el agua. Algunas plantas, algunas algas también toman el oxígeno que está disuelto en el agua. Hay algunos gases como el dióxido de carbono que proviene de la atmósfera, de la lluvia, que atrapó un poco del gas de dióxido de carbono y lo disolvió y cayó al agua, o también del suelo que tenía un poco de dióxido de carbono, puede estar ahí disuelto también en una gotita de agua. Puede haber algunas partículas sólidas de minerales. Imaginen, ¿ven el puntero dónde está? ¿Lo ven, jóvenes? Sí, en la imagen, Inge. Ya, está en la imagen. Sí, Imaginen que estas nubecitas se volvió negra, llovió y cayó aquí arriba. ¿Qué hay ahí arriba? Una especie de cerrito o colina. Y no hay una cañería, no hay un canal que nos lleve el agua a este lago. Entonces el agua va a escurrirse, va a haber una escorrentía superficial, es decir, el agua va a correr por la superficie y va a ir lavando, va a ir arrastrando algunas partículas que están en la superficie del suelo, es decir, va a ir arrastrando algunas sustancias minerales, algunas partículas sólidas, el resultado de la erosión de las rocas superficiales. Entonces el agua va a ir lavando lo que está en la superficie. Los pedacitos de roca va a llevar, pedacitos de minerales, calcio, magnesio, puede llevarse algunos de esas sustancias, ¿ya? También puede haber especies iónicas, como metales pesados solubles, algunos minerales como metales también hay en el agua. Entonces en el agua no es solo H2 y un oxígeno. Puede haber también materia orgánica, pueden haber algunas bacterias, pueden haber algunos virus, pueden haber algunas giardias, esos gusanitos transparentes, las giardias, puede haber metales, puede haber mucho en el agua. Y estos tienen sus límites máximos y mínimos permisibles. Si hay mucho mineral pesado, entonces el agua es dura y eso nos puede producir cálculos renales. Nosotros que tomamos agua, nos puede dar cirrosis solo por tomar agua. Igual que les da a las personas que toman mucho alcohol, a los alcohólicos les da cirrosis, su hígado se inflama y se daña porque el alcohol le quema, pero también por el exceso de estas sustancias sólidas, de estos minerales, nos puede dar cirrosis. Ya jóvenes, entonces el agua tiene unos límites máximos para estas sustancias, para la materia orgánica, para los minerales, para los metales, para todo eso. Igual el oxígeno es un indicador de si hay contaminación o no. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la contaminación hídrica es alterar las características naturales o las propiedades normales que tiene el agua, las físico-químicas en cuanto a composición y enlaces. Les decía que hay enlaces entre los átomos de hidrógeno y el de oxígeno, pero también entre estos
con otras moléculas de agua que están alrededor. ¿Ya? Entonces, continuemos. Un contaminante hídrico, un agente contaminante, es una sustancia o una energía que puede alterar las propiedades físico-químicas o biológicas del agua. Contaminante hídrico, contaminante del agua, se lo conoce o está dado por fluidos, es decir, por agua que contiene contaminante. A esos fluidos se les conoce como efluentes contaminados. El agua contaminada que desechamos y llega a cuerpos de agua naturales se llama efluentes contaminados. ¿Por qué? Porque el agua fluye. Entonces, se les llama efluentes contaminados a aquella agua que está contaminada y está fluyendo y llega hasta cuerpos naturales y los contamina. ¿Ya? Unos ejemplos de efluentes contaminados pueden ser el vertido de agua residual alterada con respecto al agua de la fuente de la que fue tomada. Nosotros tomamos agua de fuentes naturales como ríos, como aguas subterráneas o acuíferos, que es de donde se saca el agua para Yacuiba, se perforan pozos, se llega hasta el agua subterránea que se encuentra en unos bolsones subterráneos llamados acuíferos. Entonces se la extrae y se la utiliza, ¿ya? Se le hace tratamientos para volver el agua potable, se la distribuye a los hogares, se la utiliza y luego se la descarga. Se la descarga, se transporta a plantas de tratamiento de aguas residuales y cuando ya está en una calidad buena, se la devuelve al medio ambiente. Pero cuando el efluente que vertimos, es decir, que echamos, que devolvemos al medio ambiente, cuando ese efluente está alterado con respecto a la fuente de la que fue tomada, hay contaminación. Es decir, si tiene más contaminantes, si sus características superan límites máximos permitidos o están por debajo de los límites mínimos permitidos, entonces hay contaminación. ¿Listo? ¿De dónde salen esos efluentes? Son el resultado de la actividad doméstica, ya saben, de la actividad social, de todo lo que hacemos en nuestra casa, comer, cocinar, lavar los pisos, la ropa, lavarnos nosotros, entrar al baño, descargar el agua del baño, lavar los autos, todo eso es actividad doméstica. Y también puede ser por la actividad económica productiva del ser humano. Producir en el campo, lavar las latas de insecticidas, las mochilas de fumigación, fumigar y que eso entre en contacto con el agua, o de las granjas que ya habíamos visto, de las granjas de animales, que las aguas sucias después de lavar las jaulas de los animales puede ya tener heces, es decir, heces de los animales y puede haber contaminación fecal, ¿cierto? Entonces, estos efluentes están contaminados cuando contienen materia inorgánica, es decir, elementos químicos, y materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de restos de algún ser vivo. Puede ser restos de algún animal o restos de algún vegetal. Entonces, también puede tener energía que no cumple con los límites máximos y mínimos del Decreto Supremo número 2476, que es el reglamento que en materia de contaminación hídrica. ¿Ya? En este reglamento, en este Decreto Supremo, es donde están los límites máximos y mínimos de las sustancias y de la energía para considerar al agua de distintas categorías, ¿ya? De clase A, B, C, D. Entonces veamos acá. Contaminante hídrico, contaminante del agua. Un agente contaminante del agua son efluentes contaminantes. Efluente es todo lo que fluye, ¿cierto? Les mencionaba. Puede ser de los domicilios. Ahí sale la alcantarilla, las aguas negras son efluentes urbanos. Miren acá, hay nubes de polvo o nubes de smog o nubes de gases después de la combustión de las cocinas, de los vehículos en las ciudades. Ahí hay smog. Cuando llueve, esa lluvia disuelve esos gases y esa agua se escurre mediante escorrentías superficiales, se escurre hasta
cuerpos naturales como los ríos, los lagos o el mar. Y ya está llevando agua distinta a la de la fuente natural. Es decir, está llegando un efluente, está llegando un agua contaminada. ¿Por qué? Porque se ha mezclado con muchos de estos gases tóxicos y la está contaminando a la fuente natural, que es esta agua de río o de lago. Los de las industrias igual genera sus gases tóxicos y genera sus aguas contaminantes, y las industrias deberían hacer sus pretratamientos de aguas residuales antes de vertirlas a las alcantarillas. ¿Para qué? Para no contaminar a las aguas que no son tan contaminadas, las que salen de los hogares. Pero las aguas de las industrias sí contienen muchas sustancias muy tóxicas y muchas veces cancerígenas, es decir, que producen cáncer, y que es más difícil separarla cuando se mezcló con las aguas de las alcantarillas, que las vuelven mayor cantidad de agua contaminada, ¿no? Después de la actividad agrícola, también residuos de estos fertilizantes, que al final de cuentas son químicos, mezclados con la lluvia, pueden llegar a los ríos, a los lagos, a los acuíferos, que son los pozos profundos de donde se saca el agua. ¿Ya? Entonces, la contaminación no se queda, igual va fluyendo. Fluye por los ríos, por la superficie de la tierra, llega hasta contaminar a los acuíferos, que son los depósitos subterráneos de agua natural. Entonces, todo eso se puede contaminar. Entonces, ¿cuándo hay contaminación? Cuando el efluente, es decir, el agua que fluye, el agua que se descarga a un cuerpo natural de agua, tiene características distintas a la de este cuerpo de agua. Puede que tenga más contenido, más porcentaje de heces fecales que la normal que había aquí, entonces la estamos contaminando. Puede que tenga más cromo, que es una sustancia que se usa mucho para la industria del curtido, de la curtiembre. Entonces, esa sustancia, ya les dije, es cancerígena. Esa agua, más cromo que el agua normal donde se está echando, entonces estamos contaminando ese cuerpo de agua. Aquí, de las granjas, de las purinas, de las heces fecales de los animales, a veces el agua es lavada y llega a un curso natural de agua. Si tiene más heces fecales que el agua normal, entonces la estamos contaminando. Estos fertilizantes que tienen NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, eso que es la urea, esos fertilizantes al mezclarse con el agua ya la alteran las características del agua y la estamos contaminando al agua de los ríos, lagos o de los acuíferos que se encuentran debajo de la superficie. ¿Ya? Entonces, esas son las formas en las que se puede contaminar el agua. En resumen, les decía en la anterior clase, la contaminación hídrica consiste en realizar descargas de aguas residuales con una mayor cantidad de contaminantes respecto al área de descarga. Les hacía el ejemplo. Y eso según la aptitud de uso y la clase de agua. A este de acá se le llama efluente. Este es el efluente. Porque es agua que está fluyendo generalmente como resultado de la actividad humana. ¿Ya? Generalmente por resultado de la actividad humana es agua que está fluyendo y sus características son distintas a las de este cuerpo de agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hay contaminación? Ya les decía, la clase A es la menos contaminada y la clase B es la más contaminada. Este es el área de descarga. Le vamos a poner nombrecito. Aquí está. Es el área de descarga, donde estamos echando el cuerpo natural de agua. Un río, un lago, un acuífero, el mar, área de descarga.
Ya. Ahora recuerden, jóvenes, esta es la menos contaminada. Y la clase D es la más contaminada. Más contaminada. Y en el examen les voy a hacer unas preguntas así. Les voy a decir, a un efluente, a un río de clase C, descargamos agua de clase B. ¿Se está contaminando, sí o no? ¿Y por qué? A ver, jóvenes, respóndanme ahorita. Estamos practicando para el examen. A un río con agua de clase ¿Sí se C. está contaminando? A ver ahorita, ¿alguien más? ¿Y por qué? A un río de clase C, con agua de clase C, le echamos agua de clase B. ¿Estamos contaminando o no? Leamos la definición. A ver, lean nuevamente la definición. ¿Cuándo hay contaminación? Cuando la descarga tiene más contaminantes que el área de descarga. Cuando el agua que estamos descargando tiene más contaminantes que el agua donde estamos descargando. A ver, A tiene casi es agua limpia, no tiene contaminantes, no tiene muchos o casi nada, ¿ya? Y no hace daño al ser humano. La B tiene un poco más, a ver, le vamos a poner un más. El C tiene más contaminantes que la clase B. Y la clase D tiene mucha más contaminantes que la clase C. ¿Me han entendido? El A es la menos contaminada. La B tiene más contaminantes que la clase A. El agua clase C tiene más contaminantes que la clase B. El agua clase D tiene más contaminantes que el agua clase C. Ahora, si echamos agua clase B a un río con agua clase C, ¿estamos contaminándolo al río o no? No, porque la clase B no está tan contaminada. Exacto, esa es la respuesta correcta. Si el agua que estamos echando es de una clase menos contaminada que el área o que el cauce natural al cual estamos echando el agua, entonces no estamos contaminando. ¿Ya? Aunque este tenga su contaminacióncita, si el lugar donde estamos echando el agua está más contaminado que el agua que estamos echando, nosotros no la estamos contaminando. ¿Ya? A ver, veamos aquí. Esta es un río con agua clase B. Y si echamos agua clase C, ¿estamos contaminando? ¿Sí o no? Sí. ¿Por Sí, qué? estamos ¿Por contaminando, qué? porque la clase B no es tan contaminada, y en cambio si nosotros echamos el agua de la clase C, estamos contaminando más al agua de la clase B, ya que esta agua no está tan contaminada. Y ya, muy bien. Para saber si en un momento, miren, esta es otra foto, ¿no ve? Esta es una foto y esta es otra. Para este caso específico nos fijamos, el agua que estamos virtiendo, el efluente que estamos virtiendo, ¿no ve? Vertir es echar, el efluente que estamos virtiendo en este cuerpo natural o área de descarga. Entonces nos fijamos de qué clase es el agua que estamos virtiendo y de qué clase es el área de descarga, es decir, el cuerpo natural de agua donde estamos virtiendo este efluente. Si el agua es de una clase más limpia o menos contaminada que el agua que estamos echando, entonces la estamos contaminando. ¿Listo? Así sencillito. Entonces, para cada caso es distinto el análisis, pero siempre vemos de qué clase es el agua que estamos virtiendo y de qué clase es el agua a la que estamos echando de nuestras aguas residuales. Veamos aquí. Digamos que este es agua clase C y este es agua clase D. ¿Estamos contaminando, sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí. Por el mismo ejemplo que la Porque anterior, la clase D está mucho más contaminada que la clase C. Perfecto.
Esa es la respuesta. Ya, uno más, uno más. A ver, esta es agua clase D. Y esta que sale de aquí ahorita no está saliendo. Es clase C. ¿Estamos contaminando? No. ¿Por qué? La clase C tiene menos contaminación que la clase D. Perfecto. Y, Ya. A ver, ¿qué más? y eso no. Ya, eso no. Muy bien. Ahora, jóvenes, miren. ¿En cuáles hay contaminación? ¿En este, en este, en este o en este? ¿En el primero que analizamos, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? ¿En cuál hay contaminación? ¿En cuál se está produciendo contaminación, jóvenes? ¿En cuál de los casos? En el segundo y en el tercer ejemplo. ¿Por qué? Porque el efluente es más contaminado que el área de descarga. ¿Lo ven? Ya. Ustedes, si fueran autoridades ambientales competentes, ahorita está saliendo propaganda en la radio, ¿no? Si ustedes ven que están contaminando, denuncien para que se castigue o para que se proteja el medio ambiente. La autoridad ambiental competente es la que hace cumplir la legislación ambiental. ¿Qué tendría que hacer aquí? Los multa y les dice, ustedes tienen que, antes de echar su agua a este mi río que es de clase B, tienen que hacerle un tratamiento en una planta de aguas residuales, tienen que hacerle tratamiento a esa agua hasta que se vuelva clase B, por lo menos clase B, y recién la pueden echar aquí sin contaminación. ¿Ya? En este caso lo mismo. Ustedes están contaminando, los acabamos de pillar. De entrada ya tienen multa. Si no quieren que se les clausure o se les meta a la cárcel, entonces tienen 15 días para que, ahorita cierran sus cañerías y tienen 15 días o un mes para hacer una planta de tratamiento y que el agua que traten ustedes salga y sea mínimamente de qué clase? Sí. De la clase C. Perfecto. A ver, jóvenes, y si esta agua, a ver, miren este caso. Si este charco es de clase D y estamos echando agua clase D, ¿estamos contaminando? ¿Sí o no? No, son de la misma clase. No estamos contaminando. ¿No ven? Exacto. Ya, esos ejemplos. Uno así va a entrar al examen. ¿Ya? Uno sí va a entrar al examen. Continuamos. Luego está la contaminación del factor suelo. Esta contaminación se la da generalmente, no únicamente. Se la da generalmente por los residuos sólidos. Pero también puede contaminarse el suelo por la actividad humana, como la compactación de los suelos por el uso de mucha maquinaria agrícola que son pesados los tractores, lo aplastan al suelo y como les decía, les rompe la estructura. Vamos a verlo eso más adelante en el capítulo 4 de este curso. También puede contaminarse el suelo por lluvia ácida o lluvia con sustancias tóxicas, que es arrastrada desde la atmósfera, ¿ya? Pero principalmente por residuos sólidos. Entonces, se define la contaminación del suelo como la alteración de la calidad natural del suelo por la emisión de residuos sólidos. Según la ley 1333, que es la ley del medio ambiente, la ley del medio ambiente de Bolivia, según esa ley, la contaminación del suelo es la degradación de la calidad natural del medio ambiente como resultado directo o indirecto de la presencia de residuos sólidos o el manejo y disposición final inadecuada de residuos sólidos, ¿ya? Principalmente por residuos sólidos, pero degradación de la calidad natural del suelo. Vamos a ver cuando estudiamos el factor suelo cómo se le puede degradar. No es solo mediante contaminación, sino alterando también sus características, ¿no? Entonces, una principal fuente de contaminación del suelo es por los residuos sólidos, es decir, por la basura. Les mencionaba en la clase anterior, esta es una foto, creo que era de Villamonte.
Entonces, ¿qué residuos pueden contaminar el suelo? Pueden ser los residuos sólidos, que pueden ser de los domicilios o de las actividades económicas y productivas, es decir, de las industrias, de la actividad agrícola, minera, hidrocarburífera, la ganadera, que también está muy relacionada con la agricultura, ¿no? Los hidrocarburos por los derrames, con los aceites, con el petróleo se puede contaminar el suelo. Algunas sustancias tóxicas que son residuos de... Con algunas sustancias tóxicas que son residuos de algunas industrias, por ejemplo el cromo, arsénico, se puede guardar en tachos, pero basta que se perforen esos tachos o se oxiden y se derramen, ya estamos contaminando o ya se está contaminando el suelo. ¿Ya? Por los desechos nucleares, de reactores nucleares, de agua suave. Les decía, hay de distintos niveles los desechos nucleares, pueden ser los de alto nivel, que pueden durar entre cuarto millón de años y 1.000.000 de años. Esos son los residuos de plutonio, que sigue siendo radiactivo y peligroso por 250.000 o 1.000.000 de años. Los residuos transuránicos, que provienen del combustible de los misiles nucleares, de las armas nucleares, de las bombas atómicas, de ese combustible, y que está presente en menores cantidades, y eso se cava y se entierra en unas zanjas, ¿ya? Y los residuos de bajo nivel, que son los que están contaminados al manipular o al operar las centrales nucleares de generación de energía eléctrica. Ahí se contamina la ropa de trabajo, los guantes, algunos utensilios son contaminados, y esos también son desechos nucleares. Se puede contaminar mediante algunos químicos ácidos, mediante metales inorgánicos, como el mercurio. Estos son venenosos, son veneno. El mercurio, el arsénico, el cadmio, el plomo, que estaba en muchas tuberías que se usaba en la antigüedad, el boro, el tantalio, el selenio y el molibdeno, que son muy comunes en las plantas de carbón. También se puede contaminar el suelo mediante solventes inflamables, como el acrilonitrilo, que se utiliza en la fabricación de plásticos, el cianuro de hidrógeno, que también es cancerígeno, el benceno en la industria de plásticos, tintes, nylon, que produce anemia, produce daño a la médula de los huesos, es decir, al tuétano, y produce leucemia. Todos estos plásticos, al descomponerse, contienen cloruro de vinilo, y se libera cuando se descomponen esos plásticos. Eso produce daño al hígado y también cáncer. Los electrodomésticos, cuando se descomponen, los de plástico, toda esa industria de línea blanca tiene esos cloruro de vinilo y se descomponen y son muy tóxicos. Los herbicidas, hay unas sustancias químicas para matar la maleza, como el Silvex y el 2,4,5-T, y contienen dioxina, que es un veneno mortal y también cancerígeno. Últimamente también el glifosato, que se utiliza mucho para el cultivo de la soya, soya transgénica que resiste al glifosato, ese herbicida también es cancerígeno, es muy peligroso. Esos herbicidas, insecticidas, están presentes en la industria agrícola. Al fumigar los campos para matar las hierbas, para matar a los insectos, ahí están esas sustancias y se quedan en el suelo y ya lo contaminaron. También están los fenoles, que son sustancias químicas, y algunos otros explosivos que pueden contaminar al suelo. Ya hemos visto dos factores que se pueden contaminar, el factor hídrico y el factor atmosférico, el factor suelo. El tercer factor del medio ambiente que se puede contaminar corresponde a la atmósfera, que es el aire. La atmósfera está compuesta por aire, que es 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. ¿Qué es la contaminación? ¿Qué es la contaminación de la atmósfera? La contaminación de la atmósfera nuevamente
es la alteración de las propiedades o de las características físico-químicas, biológicas del aire o la atmósfera. Cuando hay contaminación de la atmósfera, cuando hay presencia en ella de uno o más agentes contaminantes, de tal forma que generen efectos nocivos o que puedan generar efectos nocivos o efectos dañinos al ser humano, a la vegetación o a los animales. Y la contaminación también puede provocar que esos contaminantes generen efectos dañinos en, eh, en todo lo que son los inmuebles, en todo lo que es la calidad del aire, del agua, del suelo, en las estatuas, en los puentes, en los edificios, en todo el patrimonio cultural o los recursos naturales que utiliza el ser humano. Entonces, contaminación de la atmósfera es alterar las propiedades de la atmósfera mediante esos agentes contaminantes y que provoquen o que puedan provocar esos efectos nocivos. Cuando funcionan las fábricas de cal, de yeso, cal, cemento, se lo cocina. Está la cal viva y la cal que no está activada, ¿no es cierto? Entonces hay que cocinarla a la cal. Al cemento igual, funcionan mediante hornos grandes que prácticamente no dejan de funcionar durante todo el año, y durante todo el año las grandes cementeras están echando a la atmósfera sustancias tóxicas como el azufre. Ya les decía, la sustancia tóxica como el azufre va a estar flotando en la atmósfera, va a estar flotando, ahí no generan el daño, pero pueden generar, ¿cuándo? Cuando llueve. Cuando llueve, el azufre se mezcla con el agua, y ustedes que han llevado química, se genera el ácido sulfúrico, que es un agente muy corrosivo, provoca daños en la piel, provoca esa degradación de los inmuebles, de las casas, de los puentes, de los edificios, de los vehículos, al suelo lo convierte en suelo ácido, mata los nutrientes, a la microflora, a la microfauna del suelo, lo vuelve un suelo estéril, al agua igual le altera sus características. ¿Ya? Entonces, ese tipo de contaminación atmosférica son agentes dañinos, contaminantes, que generan en ese instante o pueden generar al mezclarse con algunos otros elementos de la atmósfera que pueden generar daños al ser humano directamente o a la vegetación, a los animales o a los inmuebles. ¿Ya? La atmósfera contaminada puede provocar daños a la cabeza, al aparato respiratorio, al corazón, a las arterias y producir la presión alta o hipertensión, al feto, a la placenta, puede provocar embarazos o partos anticipados, problemas de diferencia de presión entre la madre y el bebé, que es la preeclampsia o la eclampsia, puede generar esterilidad en el aparato reproductor, es decir, muerte o escasez del esperma, y lo cual puede generar que no se puedan fertilizar los óvulos y no se tenga descendencia. ¿Ya? Sobre todo afecta al aparato respiratorio, provoca enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer de pulmón, la neumonía, afectación a la función respiratoria, como ha ocurrido con el coronavirus, ya lo veíamos, daña la capacidad pulmonar. Se decía que vivir 10 años en la ciudad de Los Ángeles reduce la capacidad pulmonar en un 40%, 40 o 60%. Es decir, para respirar la misma cantidad de oxígeno, tenemos que respirar 1,5 veces más que cualquier otra persona si es que nuestra capacidad pulmonar se ha reducido. ¿Ya? Y vamos avanzando. ¿Qué es un contaminante atmosférico o un agente contaminante de la atmósfera? Puede ser una materia o energía, en cualquiera de sus formas y estados, que al relacionarse con la atmósfera la altere o modifique su composición o su estado natural. ¿Ya? Contaminación siempre implica alterar las características o propiedades naturales que tenía ese factor ambiental. Para el caso de la atmósfera, son agentes físicos o energéticos
que pueden alterar la composición o estado de la atmósfera. ¿Ya? El estado de la atmósfera: aire limpio, aire transparente, inoloro, incoloro. Aire contaminado o atmósfera contaminada ya no es incolora. Miren, aquí ya es de un color plomo, plomizo, es oscuro, no deja pasar la luz, ya tiene olor a gases quemados, tiene olor a tierra, está llena de polvillo que nos produce conjuntivitis, o humo igual que nos produce conjuntivitis. Al haber esa capa como si estuviera raibanizada la tierra, no deja que pase la luz, no hay el proceso de fotosíntesis, no están verdecitas las plantas, no están convirtiendo energía solar en clorofila, miren, no está verde, se mueren. Cuando se mueren no oxigenan el suelo, no está ese suelo fértil, va muriendo, va degradándose, ya no es algo limpio, ¿no es cierto? Igual, cuando caen esas lluvias ácidas, la matan a la vegetación, la matan a la microflora, que son una especie de honguitos o animales microscópicos que viven en la superficie de la Tierra y que ayudan a oxigenar esa tierra. ¿Ya? Entonces, es muy notoria la contaminación atmosférica. Se modifica el color, el olor del aire, también puede modificarse la temperatura. Por eso dice que puede ser un agente material o energético. Es decir, la temperatura también es una contaminación, ¿ya? Cuando está funcionando, por ejemplo, una planta termoeléctrica, se quema gas para generar electricidad y alrededor está caliente. Entonces hay contaminación energética. Cuando tenemos las radiobases, es decir, esas antenas para los celulares, no sé si vieron unas noticias en las que decía que las antenas 5G, al comenzar sus pruebas de funcionamiento, mataron a un montón de flamencos, de esas aves rosaditas. Entonces yo consultaba con un amigo que es experto en calidad del aire y le decía, la contaminación electromagnética generada por los aparatos de telecomunicaciones pueden generar daños. Y me decía, de la 5G no hay datos todavía, y de los otros dispositivos de telecomunicaciones como los celulares, las radios, las radioemisoras, las televisoras que se transmiten por microondas, no hacen mucho daño a una distancia prudente. Pero si una persona está aquí trabajando muy cerca, se puede cocinar como si se metiera dentro de un horno microondas, ¿ya? Entonces sí le puede hacer mucho daño. Esto en cuanto a las de telecomunicaciones. Pero también hay otras cosas muy peligrosas como las torres de transmisión de energía de alto voltaje. No sé si han visto ahí como unos robots con brazos gigantes y ahí están y se transmite la electricidad hasta otra torre. Esos cables son de alta tensión. Entonces, al tenerse una alta tensión, al transmitir mucha electricidad por ahí, se genera un campo electromagnético invisible, es decir, una especie de imanes invisibles que puede atraer a los pajaritos, los puede hacer chocar, se chocan con los cables y se mueren. Incluso decían que estos cables que están a unos 20 metros de altura, las elevan a las vacas unos 5 o 10 centímetros porque es magnetismo, las elevan y las vacas caen muertas al suelo. ¿Ya? Muchas veces son leyendas urbanas, pero pueden hacer daño. Lo otro que hace daño en forma de energía, jóvenes, lo otro que hace daño son los transformadores. Los transformadores, muchas veces se tiene un pozo y tiene que tener su bomba para extraer el agua y se coloca un transformador. Ese transformador tiene cables ahí embobinados, es decir, envueltos, y genera campos electromagnéticos invisibles. Esos transformadores, al funcionar cerca de una casa, en una
en un poste. Ahí llegan los cables de corriente trifásica y luego sale la corriente monofásica para las casas. Ahí transforma de 10.000 voltios, lo transforma a 220 voltios. Entonces ahí también se genera un campo electromagnético invisible muy grande. Y si aquí hay casitas, si hay una casita ahí, puede generar, puede provocarle daño a la gente que vive ahí todo el tiempo. Dicen que puede producir cáncer en el cerebro o algunos tipos de cáncer. Igual estas líneas de alta tensión, de alto voltaje, de transmisión de alto voltaje, es contaminación atmosférica que puede producir daños. En estas torres de telecomunicaciones, como están elevadas, dicen que los estudios no han llegado a una conclusión para decir sí, son dañinos, pero dicen que también puede hacer mucho daño cuando se está trabajando muy cerca. Una persona ahí haciéndole mantenimiento, a esa persona le puede hacer mucho daño, ¿ya? Si es que no tiene la protección. Entonces a eso se refiere con contaminación en forma de energía. También les mencionaba la temperatura, es otra forma de energía. El calor es una forma de energía y de contaminación. Lo vamos a estudiar esto en más detalle cuando estemos estudiando específicamente contaminación atmosférica. ¿Ya? Pero eso quería mencionarles para que lo vayan conociendo, jóvenes. No solo se contamina la atmósfera mediante gases, mediante humos, mediante polvo que se eleva a la atmósfera, sino también mediante energía. Y la energía que se utiliza mucho en nuestra civilización, como las telecomunicaciones o la electricidad, ¿ya? Que no la vemos, es invisible, pero altera las características o propiedades naturales que tenía la atmósfera. Entonces, causas de la contaminación atmosférica pueden ser humos producidos por quemas, quema de combustibles en las industrias o quemas en los chaqueos, como estamos viendo en los incendios forestales ahora provocados por chaqueos que se salieron de control. Puede ser también la contaminación atmosférica generada por emisión de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, resultado de la combustión incompleta de combustibles fósiles como el carbón, la gasolina, el diésel, que son derivados del petróleo, y también el dióxido de carbono y el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, que se abrevia E, y los gases de efecto invernadero le echan mucho la culpa a las vacas, los gases expulsados por el ganado, cuyo número está incrementándose actualmente mucho. Y además se le echa la culpa al ganado. No sé si vieron un documental acerca de las hamburguesas y cómo las vacas aumentaban la temperatura del planeta, el efecto invernadero y el cambio climático, porque para comer hamburguesas se tiene que criar vacas. Para criar vacas hay que aumentar la superficie de producción de maíz, de soya, de pasturas para alimentar a ese ganado. Y para eso tenemos que quemar mucho combustible fósil para hacer funcionar los tractores, riegos, los químicos que son fabricados en industrias. Entonces dicen que nuestro apetito por la carne nos está llevando a degradar mucho el medio ambiente. ¿Y quién no come carne? Casi el 99.99% de la población come carne. Aunque muy pocos son vegetarianos, es algo que nos está afectando nuestros hábitos de consumo. Después, estos aerosoles y gases refrigerantes son los que provocaban el agujero en la capa de ozono. Les digo provocaban porque ya se ha cambiado en la industria y ya no se están usando los compuestos clorofluorocarbonados, los CFCs, ya no se los está utilizando mucho. Porque en la década de 1990, en la cumbre de Río, se detectó ese problema del agujero en la capa de ozono y se firmaron acuerdos, tratados en los países industrializados para ya no utilizar esos compuestos clorofluorocarbonados, los CFCs, que rompían la capa de ozono. En una diapositiva más adelante el día de hoy les voy a explicar cómo se rompe la capa de ozono mediante estos compuestos clorofluorocarbonados. ¿Ya?
que estaban en los refrigeradores, en los sprays, en los desodorantes, en pinturas en aerosol, en los gases refrigerantes de los vehículos, de los aires acondicionados y de los refrigeradores. Y como les dije, ahora ya tienen etiqueta verde todos esos productos porque ya no usan estos clorofluorocarbonos, ya no usan estos gases que dañaban la capa del ozono, y se espera que en unos 50 años más ya esté la capa de ozono restituida, es decir, ya se haya regenerado naturalmente. Otra forma de contaminación, aparte de la contaminación energética de la temperatura electromagnética, es la del ruido. En los centros urbanos es más notoria por los escapes abiertos de automóviles y sobre todo de las motocicletas, ¿no? Son las que motitos chiquitas están con su escape abierto y parece una moto de competición que, bueno, sirve para saber que está ahí la moto y un vehículo con las ventanas cerradas no lo atropella al conductor de la moto, ¿ya? Pero a los hogares o a centros como hospitales, esos ruidos les hace daño. Los bocinazos, los pitazos, música con mucho volumen en los hogares, en los negocios, en las discotecas, también generan contaminación auditiva. También por actividad extractiva de la minería, como la explosión de la dinamita para romper, para exponer piedras, para fracturar piedras, para abrir socavones, túneles, en la construcción de carreteras. Al funcionar las maquinarias hay ruido muy fuerte, ya hay sonidos muy fuertes. La diferencia entre ruido y sonido es que cuando se supera un nivel de sonido que ya es dañino para el oído humano, se convierte en ruido. Las actividades productivas como las industrias, los aserraderos, las tornerías, las metalúrgicas, las metalmecánicas, esas industrias están con sus sierras cortando, haciendo ruido, entonces también hay contaminación eh, auditiva mediante la emisión de ruido. ¿Ya? Lo que les decía hace un momento, los campos electromagnéticos son resultado del paso de la electricidad. La electricidad circula a través de cables y cuando la electricidad circula a través de cables, ustedes han visto en física 3, en electricidad, se genera un campo electromagnético que es perpendicular a la dirección del flujo de la corriente. Entonces, a lo largo de todo este cablecito de 10 centímetros, o 1 centímetro de diámetro, puede haber 1 metro, un tubo invisible de 1 metro de campo electromagnético que va a lo largo de todo ese cable. O a veces puede ser, si es un cable de alta tensión, puede ser que sea un tubo como un túnel de unos 5 metros de distancia, ¿ya? O cuando hay un transformador, se vuelve una esfera alrededor de ese transformadorcito que puede ser así de 1 metro, que está colgado encima de 2 postes en la esquina de la calle, y ese transformadorcito puede generar un campo electromagnético de la forma de una esfera a unos 10 metros a la redonda. Si está 5 metros de altura y 10 metros a la redonda, puede afectar a unas 2 casas o 3 casas. ¿Ya? Estos campos electromagnéticos son generados por el paso de la corriente, es decir, por el flujo de la energía eléctrica a través de líneas de transmisión, de distribución de alta tensión, de media tensión, de baja tensión, mediante el funcionamiento de los transformadores ubicados en zonas urbanas, y también los campos electromagnéticos pueden ser producidos por dispositivos inalámbricos como nuestros celulares o las radios de comunicación, ¿ya? Las radios de las casas también para escuchar noticias, música, también generan sus campos electromagnéticos. ¿Listo? La contaminación del aire, jóvenes, ha sido más intensa desde la revolución industrial, desde que el ser humano comenzó a automatizar las cosas, desde el invento de la máquina de vapor, desde el uso del carbón para generar movimiento al quemar ese carbón,
hacer hervir agua, generar vapor y el funcionamiento de las máquinas a vapor como eran los trenes antiguos y salía el vapor encima de la chimenea del tren, de ese estilo, o en muchas fábricas actuales que se necesitan procesos con vapor, intercambio de calor, entonces se está incrementando la contaminación atmosférica, porque para generar vapor hay que quemar algo, hay que quemar un combustible. En Bolivia quemábamos gas natural, pero ya se nos está acabando. Luego a ver qué vamos a quemar para generar vapor. Hay que ver qué se va a hacer para transformar la matriz energética del país. Esta contaminación del aire afecta a la vegetación porque disminuye las cosechas, causa pérdidas en la industria maderera. Miren, en la China, por ejemplo, los chinos han mejorado su economía. Había el pronóstico que para este año 2020 iba a ser la potencia mundial y con el coronavirus lo logró. Hizo unas movidas económicas que devaluó las acciones de las empresas internacionales que estaban asentadas en China y se lo compraron todo y es nomás la potencia mundial actual la China. Entonces mejoró la economía de los chinos, ya consumen mejor, ya comen mejor, ya consumen más proteína animal. Antes se enfermaban mucho porque comían lo que encontraban y comían cualquier animalito salvaje, comían insectos, comían ratas, murciélagos, perritos, se comían todos los chinos porque son muchos chinos y no tenían un nivel elevado de economía. Ahora está incrementándose sus ingresos y imagínense más de 1.000 millones de chinos que tengan la mitad de autos, son 500.000 millones de autos, ¿no es cierto? Están consumiendo más alimento en forma de proteína animal, es decir, carne, pero en la China no hay mucha carne. Por eso se está exportando carne desde Bolivia a la China y a Rusia. Entonces, están mejorando las condiciones de ese país, está desarrollándose económica e industrialmente, pero está afectando por la contaminación. La contaminación atmosférica también deteriora los materiales de construcción por esa exposición a materiales corrosivos en el aire, por las lluvias ácidas que los oxidan a los metales, los despintan o los descomponen, ¿no? La contaminación atmosférica también afecta a la salud y a la vida de las personas, porque al enfermarse las personas se gasta más en médicos, se disminuye la posibilidad de disfrutar la vida porque una persona con menor capacidad pulmonar ya no puede correr y jugar porque se cansa. También hay un daño global en todo el planeta que es el del calentamiento global, que vamos a ver una diapositiva enseguida, y también el de la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera. ¿Ya? Esos son los efectos de la contaminación atmosférica. Hay un daño a la vegetación, hay daño a los materiales de construcción, hay daño a la salud de las personas y también hay un daño global que es el del calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. ¿Ya? Este es el calentamiento global, lo vamos a explicar más adelante. Básicamente es que hay unos gases de efecto invernadero, el CO2, el dióxido de carbono, que forman una capa alrededor del planeta. Bien, forma una capa, como si lo raibanizara el planeta. Entonces los rayos del sol normalmente entran, calientan la Tierra, pero chocan y rebotan. ¿Ya? Miren. Pero miren, aquí cuando se genera esta capa de gases de efecto invernadero, se forma como un vidrio arriba. Entonces, algunos rayos del sol rebotan y no entran a la Tierra. Otros llegan a la Tierra, se quedan. Otros llegan a la Tierra, tendrían que rebotar, pero rebotan acá en esta capa. Y vuelve a la Tierra y la vuelve a calentar. Y a veces recién escapa. O a veces entra, rebota, vuelve a calentarla a la Tierra. Rebota, vuelve a calentarla a la Tierra. Y ahí la va recalentando. Por eso se llama calentamiento global o efecto invernadero. Y va subiendo la temperatura del planeta. Si han notado, cada año los océanos son más calientes, ¿no?
Entonces, lo que tenemos aquí es el ciclo de contaminación atmosférica. Hay emisiones naturales de los árboles que en la noche generan dióxido de carbono y en el día generan oxígeno. ¿Ya? Los árboles y la vegetación en la noche genera dióxido de carbono y consume oxígeno. De día los árboles consumen dióxido de carbono y el carbono lo fijan en la tierra y emiten oxígeno. ¿Ya? Después están agentes contaminantes antropogénicos, es decir, generados por el ser humano, como el metano de los combustibles de las vacas, óxidos de carbono, sulfatos, el polvo, la tierra, lo que es conocido como el smog, los clorofluorocarbonos, los óxidos de nitrógeno, todo eso producto de industrias, del funcionamiento de fábricas, del ganado, de las quemas de biomasa, es decir, de quemas de carbón, de las quemas no de carbón, la biomasa es de leña, es decir, de árboles frescos, eh, los gases de efecto del ganado, eh, los gases de las industrias, el proceso de evaporación y convección del agua, el agua se evapora, se condensa en la atmósfera, pero va fluyendo varios kilómetros, luego se condensa y llueve, se va limpiando la atmósfera, pero va llegando a contaminar al suelo, a las personas, a los animales y a los vegetales. En la misma atmósfera, los gases que están contaminados se vuelven a mezclar entre sí y se pueden volver más peligrosos todavía. ¿Ya? Pueden volverse más peligrosos todavía, pueden ser transportados miles de kilómetros o de un continente a otro y caer y hacer daño a otros países, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, en esta capa de la atmósfera, en la troposfera, se va generando el ozono. Esos tres átomos de oxígeno juntos en una sola molécula, ahí se genera el ozono. Pero los gases, los clorofluorocarbonos, pueden subir a la estratosfera y ahí es donde se mezclan con el ozono y lo destruyen al ozono. Entonces el ozono se genera en la troposfera, pero es destruido en la estratosfera, esa capa que nos protege. Vamos a verlo enseguida. La contaminación del aire está dada por esos gases de efecto de invernadero. El dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el metano y los clorofluorocarbonos, que también son gases de efecto invernadero y que se quedan ahí en la estratosfera, absorben y mantienen el calor del sol, elevando la temperatura de la Tierra en unos 30 grados. ¿Ya? El efecto invernadero normal en la Tierra era bueno, porque si no tuviéramos la atmósfera, entonces la temperatura de la Tierra en verano sería muy caliente y en invierno sería muy fría. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que nos ayuda de manera natural, el efecto invernadero natural ayuda a mantener la vida en la Tierra. Pero el efecto invernadero generado por el ser humano más bien está calentando en exceso al planeta. Y es principalmente generado por la quema de combustibles derivados del petróleo y carbón, los combustibles fósiles. El calentamiento global ha tenido un incremento en la temperatura de 0,7 grados desde el año de 1900, ¿ya? Y perdón, temperatura actual es 0,7 mayor que la de 1900, ¿ya? La temperatura actual es 0,7 grados mayor que la de 1900. Y el incremento de temperatura se espera que para el año 2100 sea entre 1,5 a 4,5 grados centígrados. Se dice que para el año 2050 vamos a incrementar la temperatura del planeta en 4 grados. Si se incrementa la temperatura en 4 grados centígrados, se dice que la vida en el planeta se va a extinguir.
¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a extender los desiertos, se van a derretir los glaciares, lo que veíamos en los problemas ambientales de Bolivia, se van a derretir los glaciares, van a haber eventos extremos como tsunamis, tormentas, inundaciones, sequías, extinción de la flora y de la fauna, y si se superan esos 4.5 grados, extinción de la vida en el planeta. Otro problema de la contaminación del aire es el agotamiento de la capa de ozono. Se dice que hay un hueco equivalente entre el 8 y 10% de la capa de ozono en el polo norte, ocasionado por la liberación de los clorofluorocarbonos contenido en los spray de los aerosoles, en los gases refrigerantes de los refrigeradores, de los aires acondicionados, en las pinturas solventes, en unas espumas industriales que se utilizaban. Suben en unos 7 a 10 años, esos clorofluorocarbonos suben en 7 a 10 años y destruyen a la capa de ozono y permanecen todavía entre 75 y 130 años destruyendo. Así que todos esos gases, esos clorofluorocarbonos que subieron hasta el año de 1990 cuando se firmó el Tratado de Río y se prohibió el uso de los clorofluorocarbonos, todos esos van a estar 75 años, es decir, desde 1990 hasta el año 2065. Por eso se espera que recién en el año de 2060, 2065, se regenere normalmente o naturalmente la capa de ozono. ¿Qué pasa con esa capa? Es una capa que es como un filtro ultravioleta que previene el cáncer. Estos rayos ultravioleta, cuando está ese agujero, miren, si este es nuestro, a ver, no, si este es nuestro planeta, en el polo norte hay un agujero. Y por ahí entran los rayos ultravioleta, los más dañinos, y queman todo lo que está en la superficie de la Tierra, queman los animalitos, la microfauna que está encima de los océanos, que es el plancton, es la microflora, perdón, son unas pequeñas alguitas que están en la superficie del océano, las queman y las matan. Entonces los peces no van a comerlas, nosotros no comemos los peces, se altera toda la cadena alimenticia por ese efecto de el agujero en la capa de ozono. También produce cáncer en la piel de los seres humanos, quemaduras y otras enfermedades. ¿Ya? Después, esos contaminantes que están en la atmósfera, con la lluvia, provocan lluvia ácida. ¿Por qué? Porque hay en forma de gases, de humos, hay óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y con el vapor de agua de la atmósfera, porque en la atmósfera hay vapor de agua, se mezclan y generan ácidos, ácidos nítricos, ácidos sulfúricos, y esos ácidos llegan al suelo. Se ha disminuido estas lluvias ácidas en un 30% desde 1990, que fue cuando se realizaron esos tratados internacionales para cuidar el medio ambiente. Y fue cuando se promulgó nuestra ley del medio ambiente en Bolivia, la ley 1333, que promulgó justamente en la década de 1990 por el efecto de esta conciencia de cuidar el medio ambiente. Después hay algunos tóxicos también que son llevados o transportados por el aire de un país a otro, y porque la industria genera a la atmósfera 1.088 millones de kilogramos de esas sustancias tóxicas a la atmósfera. Esa cantidad se ha reducido en un 40% desde 1990, pero todavía hay unos 600 millones de kilogramos de sustancias tóxicas que se descargan a la atmósfera. Esos son el fosgeno, el isocianato metílico, que ha producido 2.000 muertes en Bhopal, 106.6 millones de kilogramos de cancerígenos como el benceno o el formaldehído, que son descargados a la atmósfera igual por las industrias, 239 millones de neurotoxinas como el tolueno o el tricloroetileno, 20 de 329 tóxicos, causaron 2.000 casos de cáncer al año. Entonces, todas esas sustancias tóxicas venenosas son descargadas al aire, son transportados de los países más industrializados y desafortunadamente son transportados a
poblaciones más pobres. Finalmente, los principales contaminantes, los 6 principales contaminantes, son generados por la industria automotriz y por la industria en general. Estos son el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el plomo y el ozono, que también es un contaminante. Estos 6 contaminantes principales son los que provocan un deterioro de la función pulmonar, es decir, provocan dificultad para respirar. Les decía, la temperatura en nuestro planeta, desde la década de 1900 hasta la actualidad, se ha incrementado en un 0,7% más o menos. Pero en los últimos años ya se ha subido 1,5 grados aproximadamente en los últimos 10 años. Si en 100 años se subió solo 0,7 grados centígrados, en 10 años se ha subido casi el doble. Entonces estamos enfrentando un problema a nivel mundial muy terrible, que es el calentamiento global. Ahora les voy a mostrar cómo funciona esta ruptura de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa de moléculas de 3 átomos de oxígeno que se encuentran, perdón, a ver un segundito. No. Entonces, la forma en la que se rompe la capa de ozono, que es esa capa que se encuentra en la estratosfera, les decía, es cuando los gases de los refrigeradores, aires acondicionados antiguos, aerosoles, eran emitidos a la atmósfera y tardaban 7 años en subir hasta la estratosfera, donde estaban generalmente estas moléculas de ozono. Estaban compuestas o están compuestas por 3 átomos de oxígeno. El clorofluorocarbono, el CFC, es esta molécula compuesta por 3 átomos de cloro, un átomo de flúor y un átomo de carbono. Entonces, el clorofluorocarbono, lo que pasa es que choca con el oxígeno y un átomo de cloro se mezcla con uno de los átomos de oxígeno. Entonces, miren, se lo agarró. Un cloro con un oxígeno y queda un átomo de oxígeno. En la naturaleza normalmente nosotros respiramos el O2, ¿no es cierto? 2 átomos de oxígeno. Entonces luego otro átomo del clorofluorocarbono se rompe y a otra molécula de ozono la rompe y se va con el oxígeno y queda otra molécula de 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, al romperse esa capa de ozono, lo que se hace es generarse un agujero. Un agujero que antes protegía a la Tierra, a la superficie de la Tierra, de los rayos más dañinos, los rayos ultravioleta A, ultravioleta B, y esos rayos queman y destruyen la microflora, la microfauna que está en la superficie de los océanos, pero también, miren, está al polo norte, en el polo norte más o menos esa capa de ozono, pero también produce daños en la piel. Entonces, de esta forma es en la que se rompe la capa de ozono. Si ustedes les preguntan, ya saben cómo funciona, ¿no es cierto? El ciclo de carbón. También se generan los gases de efecto invernadero, generalmente el CO2, les decía, por la industria humana, por la industria generada por el ser humano. Miren, cuando hay quemas, cuando hay incendios, se genera humo, CO2, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y muy rápido, en menos de un año, se genera una gran cantidad de humo, como ahora, millones de hectáreas que se han estado quemando desde el año pasado y este año también, debido a que es muy fácil que se produzcan los incendios si es que la temperatura ambiente es muy alta. Y como les mencionaba, se está sufriendo ese fenómeno del calentamiento global, en el cual se está incrementando la temperatura de la Tierra. Ya se ha incrementado 1,4 grados aproximadamente. Entonces, en un año,
con los incendios naturales o provocados por el ser humano, se genera una gran cantidad de carbono que se está liberando a la atmósfera en forma de dióxido de carbono o monóxido de carbono. Después, los árboles entre 10 y 100 años pueden generar también, eh, carbono, pero en la respiración que tiene la vegetación durante la noche. ¿Ya? Después, las industrias también de forma muy rápida, en menos de un año, pueden generar grandes cantidades de compuestos de carbono, al igual que las industrias de extracción de combustibles fósiles, el funcionamiento de los vehículos en base a quema de combustibles fósiles, puede también generar, pero más es el impacto de la industria extractiva, de la industria generadora. Ahora, en el océano hay un intercambio rápido entre 1 y 10 años también de carbono entre la atmósfera y la superficie del océano, pero después del carbono que se disuelve en la superficie del océano en 1 o 10 años, tarda unos 100 años en sedimentarse el carbono y depositarse en el fondo del océano. Entonces son unos intercambios que cuando se quema se generan muy rápido sus intercambios y de forma natural el depósito del carbono en el fondo del océano es muy, muy, muy lento. Los árboles también, en la noche les decía, generan dióxido de carbono, pero durante el día consumen el dióxido de carbono y lo fijan en el suelo, ¿no es cierto? Ese es el ciclo del carbón. Lamentablemente hay más flechas que van hacia arriba en corto tiempo, generada por incendios y por las industrias, por la quema de combustibles fósiles. Esos son los principales generadores de gases de efecto invernadero, es decir, de derivados del carbono. El efecto invernadero, ¿en qué consiste? El efecto invernadero natural que les decía, unos 30 grados, ha incrementado la temperatura del planeta y ha permitido que sea un planeta habitable. Porque si no tuviéramos ese incremento de 30 grados gracias al efecto invernadero natural, entonces la Tierra sería tan fría que no podríamos vivir. Imaginen vivir 30 grados más abajo de temperatura. No habría vida en el planeta. ¿Cómo ocurre el efecto invernadero natural? La radiación solar llega a la superficie de la Tierra, rebota un poco de calor, irradiado nuevamente y se va a la atmósfera. Pero un poquitito de ese calor vuelve nuevamente, es reemitido hacia la Tierra porque choca con estos gases de efecto invernadero. El óxido de nitrógeno, el metano, óxidos de carbono, esos también permiten que un poquito del calor vuelva a regresar. Pero estos gases eran emitidos de forma natural o se encontraban de forma natural en la atmósfera. Sin embargo, por la actividad humana, industrial, social, económica del ser humano, se han generado gases de efecto invernadero más nocivos, como el incremento del dióxido de carbono, el metano y óxidos de nitrógeno. Estos han engrosado la capa de gases de efecto invernadero. Miren, antes era más delgadita, ahora es más gruesa y más tupida, más densa. Entonces los rayos del sol entran a la Tierra, el calor escapa, pero miren, antes era una flechita delgada la que retornaba porque chocaba con esos gases de efecto invernadero. Ahora chocan y una parte mayor es la que vuelve y solo una poquita es la que escapa. ¿Ya? ¿Qué ocasiona eso? Que nuestro planeta se esté recalentando más todavía. En lugar de ser un efecto invernadero natural positivo que propició la vida en la Tierra, es un efecto invernadero exagerado que más bien está recalentando a nuestro planeta y ocasionando problemas. ¿Ya? Eso es todo lo referente a la contaminación, jóvenes.
Voy a pausar ahora.